Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a la Sala Cervantes de la Casa de América, a este conversatorio entre el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Pedro Martínez Lillo, que lleva por título, será la conferencia del rector, de espejismos a un sueño lúcido, el cambio social e institucional en el Chile de hoy. Para nosotros, para la Casa de América, es un verdadero honor y privilegio, rector, estimado rector, querido Ennio, querido amigo, tenerte aquí en cualquier momento, especialmente en estos días, en estas semanas tan intensas, tan interesantes en Chile y que tanta atención está generando a nivel no ya solo regional, sino mundial y particularmente desde España. Saludamos también al ex canciller y ex embajador de Chile en varios países, entre otros España, Juan Gabriel Valdés, que nos acompaña, a la directora de la Fundación Chile-España, María Ángeles Osorio, a todos ustedes que nos acompañan en esta tarde fría de otoño madrileño. Un saludo también, reconocimiento al equipo de Casa América que hace posible estos eventos, a Ana Pellicer y a Javier Fernó y al equipo de comunicación. Para nosotros, para Casa de América, esta institución que busca mostrar aquí en esta fantástica sede del Palacio de Linares lo que está ocurriendo en América Latina, dialogar, pensar, reflexionar sobre el espacio iberoamericano que tanto reivindicamos. Uno de esos elementos, mecanismos, instrumentos, herramientas que tenemos para dar a conocer lo que está ocurriendo en América Latina son estos conversatorios. Conversatorios sobre la actualidad, sobre el presente, sobre, en este caso, el Chile que se está construyendo. También dialogamos, pensamos, reflexionamos sobre el pasado. Lo menciono porque en estos momentos, en un salón de abajo, en la Sala Iberia de Cine, se está proyectando un documental sobre el expresidente venezolano Rómulo Betancourt. Y quiero mencionarlo porque creo que ello refleja muy bien esta actividad de la casa. En un salón se está dialogando, pensando, reflexionando sobre el pasado, en este caso de Venezuela. Aquí en esta sala estamos conversando, vamos a conversar sobre el presente y el futuro de Chile. Creo que refleja muy bien esa mirada siempre poliédrica de esta casa. También es un buen ejemplo del fantástico equipo que hace posible estas actuaciones. Como decía, especialmente interesante, rector, este momento y estos tiempos en los que va a tener lugar tu presencia en Madrid, tu conferencia. Chile, que en octubre del 2019, para los que estábamos allí, nos sorprende ese estallido social. Yo sé que algunos ya venían comentando que algo podía ocurrir. Esa salida que se busca por las fuerzas políticas hace casi 2 años, un 15 de noviembre de 2019, se llega a ese acuerdo por la paz social y una nueva constitución que encamina la salida institucional y que lleva a esa construcción de un nuevo marco constitucional. Plebiscito en octubre del 20, en el que el 80% de los votantes deciden avanzar en la búsqueda de una nueva constitución, elecciones a la Convención Constitucional en abril del 2021, primera vuelta de las elecciones presidenciales y elecciones también legislativas hace apenas 3-4 días. Una enorme intensidad y visto desde Europa, visto desde España, quizás direcciones, caminos o decisiones, unas en un sentido, otras en otro. Rector, estamos seguros que su mirada, su reflexión, su pensamiento sobre esos hechos y también sobre las corrientes más profundas que forzaron esas situaciones, va a ser de una enorme utilidad para que desde aquí, desde Casa de América, contribuyamos a que se conozca mejor la realidad de este Chile tan interesante, tan pujante, tan vigente, al mismo tiempo tan intenso. Muy brevemente, el rector Ennio Vivaldi fue primer vicepresidente del Senado Universitario 2006-2019, rector de la Universidad de Chile, esa gran institución republicana que forja al país como Estado independiente desde 1843-46. El rector me corregirá seguramente, elegido en junio de 2014, y luego posteriormente para otro periodo. Médico cirujano de la Universidad de Chile, profesor titular en el programa de Fisiología y Biofísica en el Instituto de Ciencia Biomédica de la Facultad de Medicina, referente mundial en la fisiología del sueño. No voy a leer su larguísima carrera, pero sí quiero señalar también cómo en algún momento en el que Chile era quizás complejo conversar, dialogar sobre el Chile que se quería construir, a iniciativa del rector de la Universidad de Chile y del rector de la Universidad Católica se crea ese espacio, tenemos que hablar de Chile, donde distintos actores
de la muy amplia y variada gama de la sociedad chilena se encuentran para conversar sobre ese Chile que querían. Nos acompaña en ese conversatorio el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Pedro Martínez Lillo. Pedro, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Gracias, que además de ser director de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco, de la Fundación Santillana, es quizás uno de los profesores, de los catedráticos, de los pensadores que mejor conoce Chile, su historia y su devenir reciente. En concreto, ha sido profesor visitante del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile y del Instituto de Estudios Internacionales de Chile, con el que siempre también hemos tenido una magnífica relación, España en general, la embajada nuestra allí. Estudioso de la política exterior española del siglo XX y de la historia de las relaciones internacionales contemporáneas, en particular de América Latina. En 2005, por sus trabajos, por sus estudios, recibió la Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República de Chile. Rector, catedrático, señoras y señores, bienvenidos a Casa de América, bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Lo primero, si ustedes quieren que diga algo de la situación del país actual, yo creo que es muy interesante lo que está en juego en la elección que viene. Todo el mundo ha destacado lo que representa esta definición que deja fuera a los dos conglomerados, como lo hemos conocido, que han estado participando en la conducción del país, por lo menos aparentemente los deja fuera. No creo que sea tan así después de lo que hemos visto estos últimos par de días. Pero sobre todo ha llamado la atención el preguntarse hasta qué punto la transición que ha ocurrido desde entonces no pudiera estar siendo retrotraída al debate que hubo en la dictadura misma. Porque lo que implica el estallido es como muy probablemente doloroso para sectores políticos chilenos, porque tiene que ver con un modelo de sociedad que en el momento en que se instala bajo una dictadura muy inclemente, plantea, yo no diría una sociedad neoliberal, porque realmente sociedad neoliberal es otra cosa, sino que plantea una forma extrema de neoliberalismo, y voy a dar alguna documentación respecto a eso. Entonces, que el debate hoy día se retrotraiga un poco, como se ha inspirado, ¿no? Hay declaraciones interesantes de personas que fueron muy responsables de instalar este modelo, diciendo, estamos volviendo a reconocer que este modelo no era tan malo como lo comenzaron a pintar. Y eso creo que genera una posibilidad de hacer aún más transparente un debate que parte de la base que la Constitución vigente hoy día en Chile es coherente, ampara, promueve un modelo de sociedad, a mi juicio un modelo extremo, voy a dar alguna cifra, que de alguna manera fue cuestionado y que uno está hoy día viendo hasta qué punto es posible generar en Chile, que es lo que todos entendíamos iba a ser la labor de esta convención constitucional, una constitución distinta que a su vez reflejara un modelo de sociedad distinta. Es interesante que muchos debates que yo creo que tienen mucho que ver con los impactos electorales, tienen que ver con el tema de la delincuencia, el tema de la violencia. A mí me llama la atención que el tema de la delincuencia sea un tema que es capitalizado esencialmente en términos de la necesidad de un mayor orden y una mayor fuerza con la cual reprimir a la delincuencia, y mucho menos en una reflexión sobre qué es lo que hace posible que se difunda y que adquiera cada vez más prevalencia una cosa tan nefasta como es la delincuencia. También es interesante el tema que de nuevo se pone en primer plano, que el tema de quiénes son los que promueven la violencia, y ahí claramente se identifica a un sector político como el sector que ahí ya no tolera la delincuencia, sino que francamente la promueve, ensucia las calles, genera estas marchas, obstaculiza el tránsito, etcétera. Y que desde luego también habría un factor permisivo en cuestiones como que van desde el crimen organizado, como el narcotráfico, hasta problemas profundamente dramáticos para un país
que nunca fue capaz de enfrentar el tema de sus pueblos originarios desde el origen mismo de las naciones. Entonces, se conjugan todas estas situaciones en algo que hoy día, sin embargo, me parece que tiene que ver con una percepción de los caminos posibles. Y en ese sentido, me parece muy interesante, y termino con esto, esta reseña que estoy haciendo del contexto en que hoy día se está dando la conversación en Chile. Me parece muy interesante estos apoyos de estos grupos de centro que son los herederos del trabajo que se ha hecho durante muchos años en Chile, desde el fin de la democracia en gran medida hasta hoy día. El hecho de que hayan dado un apoyo incondicional a uno de los candidatos. Y eso quizás sea válido pensar que probablemente no hay apoyo más influyente que uno que parte autoproclamándose como incondicional, porque de alguna manera está diciendo hay una situación de fondo aquí que hace que no haya duda respecto a los caminos posibles y a cuál de esos caminos queremos seguir. Y creo que el solo hecho que eso ocurra y los resultados de la primera vuelta, a mi juicio, descartan que en la política chilena uno pueda plantear que en un corto plazo va a haber, como de alguna manera se proclamaba, y no me corresponde a mí usar esa palabra, pero se ha usado tanto, temía un predominio de un sector que probablemente quería ir mucho más radicalmente. Creo que los resultados de las últimas elecciones, ya sea las primarias, ya sea la primera vuelta, ya indican claramente que el riesgo de que haya cambios drásticos no consensuados, no digo bueno o malo, no digo más profundo, menos profundo, no me refiero a eso, pero sí que representen un consenso y no el producto de un sector muy, muy restringido, ya muy autoproclamado de avanzada. Ese riesgo creo que a raíz de estas declaraciones recientes de distintos partidos moderados, creo que enfatizan que ese riesgo no parecería ser real. Y es por eso que le doy enorme importancia. Ahora, yo quiero ser muy enfático en que yo puedo hablar todo lo mal que quieran del neoliberalismo impuesto de dictadura, porque la Universidad de Chile no tiene por qué tener respeto alguno, ni sensación de la más remota lealtad con un régimen tan inclemente como la dictadura que tuvimos en Chile. Y totalmente distinta es mi posición frente a lo que ocurra en democracia, porque por el contrario, la Universidad de Chile está obligada, por su definición, a ser pluralista, a ser respetuosa de todas las alternativas ideológicas, a nunca ser una pieza en el ajedrez de la política, ni de un partido político, ni de un grupo económico, ni de una religión, ni una institución religiosa. Y eso hace que sea una auténtica universidad pública, que es un tema que también ha estado en el debate, que es una universidad pública, por la injerencia que la condición de pública podría tener en la conducción de temas de Estado. Y eso me parece que es muy importante proclamarlo. Este discurso, que si se escucha así aislado podría ser apolítico o una suerte de apoliticismo, yo me atrevo a declarar que es lo más político que puede hacerse hoy día en Chile, porque probablemente no haya nada más político en Chile de decir es posible tener una conducta política que no represente el interés de un grupo inmediato, porque si algo hizo el neoliberalismo en Chile, es decir, mire señor, aquí nadie está nunca defendiendo nada que no sea su propio interés, y eso es totalmente legítimo. Nadie le va a solucionar a usted los problemas de educación de su familia, los problemas de salud, sus problemas de previsión. Usted es usted tiene que preocuparse usted de resolver esto, y se genera entonces todo un ambiente, toda una ideología que está a la base, no tenemos tiempo ni pero yo feliz de entrar a la discusión en cualquier momento, de cómo esos factores influyen también en los procesos electorales, las tomas de decisiones, en por qué se puede jugar con el miedo. Pero básicamente hay un mensaje que no se ha visto en ninguna parte del mundo, por eso yo insisto, no es neoliberalismo, porque el neoliberalismo lo quiso Thatcher, Reagan y tanta otra gente. Esto es otra cosa. Esto es un grupo muy fanatizado, en la cual un grupo de profesores que siguen ciegamente una escuela económica convencen a un dictador de poner en práctica algo que es impensable poner en práctica en cualquier otra circunstancia. Eso
que a mí me gusta, he dicho que es primera vez que un grupo de profesores universitarios le da órdenes a los militares y los militares obedecen esas órdenes, lo cual no deja de ser notable. Yo diría un triunfo, si se quiere, de la pluma sobre la espada, pero una pluma con bien mala ortografía, digamos, ya que no es grata para nadie esa pluma, pero claramente es impresionante y esto debe ser debido. Y estando aquí, Juan Gabriel, no puedo dejar de mencionar que uno de los muy pocos estudios académicos sobre cómo el mecanismo por el cual un conjunto de ideas generadas, en este caso la Escuela de Chicago, llega a Chile, se convence a los militares, se antagoniza, no fue fácil para ellos, ¿eh? Porque no era fácil para los militares, y se impone este sistema de sociedad. Este sistema de sociedad yo creo que yo no tengo ninguna forma de tratar de explicar esto mejor que citando, ¿ya? Algunos textos que son impresionantes. Siempre digo que tuve que dar una conferencia para los 100 años de la Universidad de Córdoba, ¿ya? Y esto fue hecho en un teatro, y en el teatro yo estaba en un escenario y por lo tanto podía mirar hacia abajo a los espectadores. Y recuerdo que cuando mostraba algunas diapositivas en las cuales leía esto, de repente veo al público y sencillamente la gente estaba petrificada, con la boca abierta, y no podía creer lo que estaba leyendo. Le voy a leer algunas cosas. Esto es un documento, lo que voy a leer ahora proviene de un documento del Ministerio de Hacienda de Chile de abril del 88 y es un documento de trabajo número 99. Dice textualmente lo siguiente, dice: si existieran establecimientos subvencionados y establecimientos pagados sin diferencias perceptibles en el servicio prestado, nadie se autoclasificaría seleccionando el establecimiento pagado. La gente se autoclasificaría así solo si perciben diferencias entre ambos establecimientos. Esto significa que para que exista la autoclasificación, o sea, el free to choose, en buena cuenta, lo que está promoviendo en oposición a que sea el Estado quien diga usted, niño, tiene que ir a tal parte u otra, la cual no adolece de ninguno de los serios inconvenientes de la selección de beneficiarios por el Estado, debe admitirse que la educación subvencionada será de calidad inferior que la pagada. En un momento de sensibilidad agrega: esta idea suena chocante, pero no es sino la realidad que existe en cualquier parte del mundo. Si no existiera esta diferencia, nadie asistiría a escuelas pagadas. Esto nadie en el mundo se atrevió nunca, probablemente, a pensarlo, desde luego nadie se atrevió a decirlo, pero quiero decir que de esto partimos, ¿ya? Entonces, esta sociedad que se genera en torno a este ideario y que influye en el sistema de salud que tenemos, en el sistema de previsión que tenemos, desde luego en el sistema educacional que tenemos, es único en el mundo. Y es por eso que hoy día yo encuentro razonable que distintos dirigentes digan el resultado de la primera vuelta de la elección chilena implica que que no todo está perdido respecto a este proyecto, porque en el fondo este proyecto, ellos en ese momento se sentían que estaban conduciendo al mundo hacia una nueva etapa, como alguna vez lo habrán hecho los romanos, pensarían los griegos, que fueren. Ellos ahora desde Chile estaban mostrándole al mundo una nueva forma de entender la sociedad, que es la que se expresa en muchos textos que podría leer de este tipo, ¿ya? Ahora, quiero dar un par de... Pienso que probablemente esta antigua metáfora tan cara, sobre todo a quienes tienen una visión determinística de la historia, de los procesos que cavan su propia tumba, pocas veces creo que es más acertado que lo que hicieron con la educación en Chile. Porque yo creo que destruir la educación pública en Chile hizo que cavaran su propia tumba con respecto al estallido. Yo veo una relación muy clara entre la destrucción de un sistema que era clave para la cohesión social y lo que va a ocurrir en este país que no se encuentra estos los conjuntos de espejismo. Yo estudié en un liceo, ya mi padre era médico, profesor de la universidad, y mis compañeros de curso eran desde hijos de comerciantes, hijos de obreros. Por la localización de la ciudad en que yo vivía venía mucha gente de pueblos originarios, hijos de gente de mar, y un largo etcétera tremendamente heterogéneo que nos permitía configurar la idea de país o de nación que pertenecíamos todos. Desde los 8 años entendíamos que todos estos conformábamos un país.
la destrucción y el desmantelamiento de esta educación pública y su reemplazo por una cosa que creo que es única en el mundo. Es decirle, mire señor, tal como en el texto que decía, si usted pertenece al percentil 60 de la sociedad socioeconómico, pague para que su hijo nunca tenga que tener de compañero de curso a alguien que provenga del percentil 40. Eso es fantástico, es una cosa que no se había visto nunca. Esa segregación inducida y pagada por la familia es una cosa que yo creo que no tiene parangón. Y es por ello entonces que Chile, claro, o sea, el verdadero liberalismo, si me permiten decirlo de alguna manera, el verdadero liberalismo implica que, por una cosa obvia, que las personas tendrán una oportunidad de desarrollar sus talentos como individuos. Eso ha estado presente desde precisamente la educación pública hasta más recientemente en la Universidad de Chile. Fernando Monkever, que fue el que desarrolló un proyecto fantástico de erradicación de la nutrición infantil, decía, bueno, los niños tienen derecho a nutrir su cerebro, así como ya Chile va a profitar y va a ser un país distinto en la medida en que tengamos un pueblo con su capacidad intelectual desarrollada. Y me atrevería yo a colocar como colofón a eso que la educación pública en Chile permitió que gente que provenía de percentiles bastante inferiores al 40-50, como Pablo Neruda, como Gabriela Mistral, pudieran ellos desarrollar su talento y desarrollarse como los magníficos poetas que fueron, pero si no, tampoco Chile tendría premios Nobel. Entonces, esta relación entre el ámbito de lo público y la posibilidad de los individuos del país es clave. No sé, yo pensaba dar algunas nociones más concretas de la universidad, no sé cómo me puedo extender un poco más, prefieren pasar de inmediato a la conversación, no sé cómo ustedes tienen pensado esto, o sea, me tomo algunos minutos más. Porque también quería citarle algo que a mí me parece tremendamente interesante, porque proviene de una persona que es de derechas, es un hombre liberal, ¿ya? Y esta reflexión creo que ayuda a entender lo que ocurrió en la universidad. En Chile se privatiza la universidad, en un momento se abre un modelo de crédito, se cambia el concepto de universidad, bueno, no para nosotros obviamente, pero donde antes la universidad era la forma en que se hacía una investigación, un desarrollo científico, etcétera, al servicio del país, y se formaban en ese ambiente jóvenes que se incorporaban a la historia del conocimiento humano. Eso se cambia drásticamente por una inversión que el joven hace en sí mismo, ¿ya? Que le permite obtener un título y por lo tanto se le incentiva a endeudarse por eso. Raro que un Estado incentive a endeudarse sin dar garantías de la calidad de aquello que está vendiéndose, que no lo está vendiendo él, lo están vendiendo privado, ¿ya? Pero eso es lo que ocurre en Chile fundamentalmente, y eso hace gran parte del descontento que explica los movimientos estudiantiles del 2011 y 2006 y 2011. Pero quería citarle a esta persona, Arturo González, Fontaine Talavera, pero que aparte diciendo cómo habían tarifas para la acreditación de las universidades privadas. En Chile se dijo que era de una facilidad increíble generar una universidad privada. Pero dice, a mí me parece interesante porque él hace una crítica tanto a la permisividad con que se abrió esto como a el mal provecho que obtuvieron privados de esto. Y lo leo, dice, se van entretejiendo motivos, dice, se nos repite con insistencia que la veloz expansión de las universidades del 2012, la cobertura es comparable con la de Austria, Holanda o Suecia, por malas que sean, acelera la movilidad social y combate, se asegura la desigualdad, y todo eso adicionalmente beneficia a la concertación, a la coalición política. Él está ahí atacando a la concertación. Dicho sea de paso, menciono de inmediato que las universidades públicas llegan a tener el 15%, voy a citar un par de cifras después, el 15% del total de la educación superior, lo cual tiene una tremenda influencia además en la voluntad con que parlamentarios pudieran o no querer favorecer a universidades privadas o universidades públicas. Ahí es donde están los hijos de sus votantes. Sigue Fontaine Talavera. Hoy sabemos que cerca del 39% de los graduados de la educación superior tiene retornos negativos. Salieron para atrás, o sea, les habría ido mejor si hubiesen entrado a trabajar directamente de la enseñanza media. Esta crítica es una crítica, no hay tiempo acá, pero súper interesante para evaluar el proyecto de la concertación
¿ya? Yo en ningún caso lo descalifico, por el contrario, digamos, valoro muchas cosas, también valoro muchos parlamentarios de la Concertación que fueron clave a la hora de discutir los proyectos en Bachelet 2, los cambios que hicieron en la universidad. Pero sigo con lo que dice Fontaine Talavera. Y hay en muchos casos una fe ciega en que la industria de la educación es igual a cualquier otra industria, muy buena acotación, y pocas ganas de examinar de cerca esa creencia. Y está presente la esperanza de la familia modesta que quiere que sus hijos surjan y cree que el título universitario que respalda el Estado sigue siendo el trampolín que era. Y por supuesto, se abre paso la voluntad de hacer dinero rápido y en grande y a como dé lugar. El viejo y melancólico sueño, hablo en nombre de derecha, de cierta izquierda chilena, universidad para todos, ahora por fin parece que se puede tocar con la mano, pero no gracias al socialismo, sino gracias al viejo y peludo capitalismo mercantilista hispanoamericano, es decir, gracias al empresario parásito del Estado. Lo dice un hombre honesto, inteligente, liberal, de derecha. Y por lo tanto, no voy a seguir con la lectura, pero es muy interesante ver cómo él discute los mecanismos por los cuales se logra entrar a esto. Ahora, quiero dar, para terminar, solamente algunas cifras. Cuando se instaura el CAE, que es el crédito con aval del Estado, que lo instauran los gobiernos de la Concertación, y a los cuales alude él, para darle una idea, en el 2007 las universidades estatales tenían 160.000 estudiantes, y no voy a decir todas las privadas, solamente las que en ese momento pertenecían al conglomerado Laureate, que ahora se vendió al sector privado chileno, ¿ya? Tenían 70.000. El 2007 era 160.000 a 70.000. El 2014 las cifras respondían eran los que eran 160.000, ahora pasaron a ser 170.000, y Laureate de 70.000 pasó a los mismos 170.000 y lo llegó a pasar un poquitito. Así que había más estudiantes en el grupo Laureate que todos los que estaban en las universidades del Estado chileno. Para darles alguna idea de los en 1.000 estudiantes, en 1995 los públicos privados tradicionales y privados nuevos eran la relación era 91.000, 63.000, 69.000. En el 2019 eran respectivamente 185.000, 149.000 y 339.000 en el sistema privado nuevo. En millones de dólares, y esta es la gratuidad de Bachelet. Si alguna vez soñó Gramsci, ya un ejemplo más hermoso de lo que es la hegemonía, de lo que es realmente ser los dueños de verdad de la situación, Bachelet instala un proyecto de gratuidad que pretendía reivindicar la educación pública, algo que había sido totalmente dejado a lado. Se encuentra con que, por motivos políticos atendibles, se dice, pero no puede haber diferencia entre las públicas y las privadas tradicionales. Efectivamente, en Chile eso, desde el punto de vista de financiamiento, yo no lo cuestionaría, no tengo ningún problema. Lo que sí, por supuesto, que es totalmente distinto cuando uno habla de las funciones de la universidad pública, por eso que las universidades públicas son las universidades auténticamente públicas, que no pueden ser confundidas en sus funciones con el resto. Pero no tengo ningún problema con el tema de financiamiento, para mí eso nunca estaba en juego. Pero vean ustedes la siguiente cifra. En millones de dólares, después de las políticas de Bachelet, pasan a las estatales 486 millones de dólares, a las privadas tradicionales 350 y a las privadas nuevas 670 millones de dólares. Alguna vez yo hice el comentario de que la gratuidad en Chile, para lo que había servido, era para que quienes antes tenían que ir todas las semanas al cajero automático, ahora recibían un camión Brink en que la plata del Estado iba a dar a grupos privados económicos usando como intermediario el sistema universitario nuevo. Eso. Quería dar estas cifras. Prefiero que la dinámica de lo que venga en adelante tenga más que ver con la consonancia con el profesor, con Pedro y con ustedes, ¿ya? Y encantado de abordar los temas que a ustedes más les interesen. Pero creo que el caso chileno merece ser seguido de cerca, y quiero solamente terminar con la siguiente reflexión, o con una especie de compartir con ustedes, como cuando de repente a uno uno entiende algo que jamás nunca percibió y que tiene mucho que ver con la universidad pública, con el sentido que tiene precisamente esta universidad que
es indisoluble de su quehacer de investigación, sea en humanidades, sea en ciencia y tecnología. Y la reflexión que quiero compartir con ustedes es que yo hoy día no tengo ningún temor en advertir cándidamente. Pensaba que efectivamente ciencia y tecnología en Chile, este 0,4, 0,3% del PIB, ya que es una fracción ínfima de lo que destinan incluso países como Brasil y Argentina, lo que hace más notable que Chile, sí. La Universidad de Chile, es la universidad chilena que está en las 10 primeras de América Latina, lo cual es como increíble si uno ve los fondos que los países destinan a ciencia y tecnología. Pero yo cándidamente pensaba que era un tema de prioridades, que para los gobiernos, para quienes toman las decisiones de verdad, ciencia y tecnología no era prioritaria. Y que no sea prioritario significa, mira, muy interesante, muy bonito lo que tú estás proponiendo, pero hoy día no tengo cómo financiarlo, espero hacerlo en un futuro próximo. Y hoy día, honestamente, por muchas cosas muy concretas, no porque haya tenido algún tipo de revelación, no, por cosas muy, muy concretas, estoy convencido de que no es que no sea prioritario, sino que no es deseado. Y eso es muy importante que lo pensemos todos, porque todos los países del mundo estamos un poco expuestos a esto. Yo creo que hay gente que ha tomado estas decisiones muy a conciencia, y para mí es una posición que no considero que sea abominable, pero que sí tiene que ser discutida en su realidad, en su verdad. No podemos seguir diciendo 0,40. No, yo creo que hay gente que dice, cuando Chile necesite ciencia y tecnología, va y la compra a los países que producen ciencia y tecnología. Y eso significa decir, entre otras cosas, que hay una segmentación del mercado mundial. En esa segmentación del mercado mundial hay universidades de primera categoría que estarán en otras partes, en el noreste de Estados Unidos, en California, en Inglaterra, donde fuere. Y en esa segmentación del mercado no tiene sentido entrar a competir ahí. Quedemos nosotros con universidades que a lo mejor también, honestamente, no nos preocupa que nuestras universidades fueran mediocres. No nos preocupa porque si necesitamos buena universidad, mandar a alguien, bueno, ahí están esas buenas universidades. Y por lo tanto, lo que esa gente piensa de verdad es, hagamos nuestra inversión en aquello que a nosotros nos da rédito, que son el cobre, lo extractivista, la exportación agropecuaria. Ahí pongamos nuestra plata, pero no la perdamos en ciencia y tecnología, o como nosotros estamos planteando a través del gran proyecto del Parque Karen que plantea la Universidad de Chile, para enfrentar las demandas de futuro, o sea, sustentabilidad, energía, agua, muy importantemente un centro productor de vacunas. No pongamos la plata ahí, cuando necesitemos vacunas vamos y las compramos afuera. Y si eso es válido para ciencia y tecnología, pensar en el ámbito de la humanidad, de la cultura y del arte, cuán importante o cuán prescindible puede ser promover un arte que tenga una visión crítica, una visión contestataria, una visión de la sociedad problematizadora, probablemente para muchos es prescindible. Por lo tanto, siento que la universidad en su problemática hoy día está muy, muy en el centro de los debates políticos que está teniendo Chile, pero que también quiero decir que hay generalidades que nos compete a todos y que creo que de una vez por todas, si no es con la pandemia en que vamos a comenzar a entender que el laissez-faire tiene ciertas limitaciones y que es necesario que nos coordinemos, que nos pongamos de acuerdo, que prioricemos de verdad cuáles son las cosas más importantes de la humanidad y lo que la universidad puede hacer para eso, yo creo que es hoy como nunca el momento de hacerlo. Y es por eso que para mí es tan grato recibir esta invitación de alguien a quien estimo tanto, con lo cual hicimos cosas en Chile. Me recuerdo una vez, te acordarás, Enrique, se me quebró la voz porque hicimos un homenaje al Winnipeg que realmente fue muy, muy emocionante en esa oportunidad. Creo que se hicieron cosas muy buenas, una gran preocupación y feliz de que las embajadas, las políticas exteriores de los países europeos, especialmente de España, tengan este afecto, este cariño y esta preocupación y esta voluntad de trabajar en conjunto en problemas que a lo mejor son mucho menos distintos, como he tratado de presentar hoy día, mucho menos distintos de lo que habitualmente consideramos. Muchas gracias a todos y todas. Pues, muchas gracias, rector. Yo tengo que comenzar mi intervención, en primer lugar, agradeciendo a Casa de América la invitación, a su director, el embajador Ojeda, Ana Pellicer también, y por supuesto subrayar
la satisfacción y, quiero decir, el tremendo orgullo que es estar aquí en este conversatorio con el rector Ennio Vivaldi, a quien tuve la oportunidad de saludar hace tiempo. En fin, seguramente él no se acordará, lógicamente. Yo tengo que decir que fui profesor, se ha dicho en la presentación de mi currículum, fui profesor visitante de la Casa de Bello y en algún sentido me siento todavía, en fin, parte de esa institución. Yo siempre lo he dicho en privado y creo que es el momento también de decirlo en público, rector. Yo estuve trabajando en dos instituciones que han marcado mi trayectoria científica y académica. Una es el Instituto de Estudios Internacionales, que es un centro de referencia hoy en día para los estudios de política exterior, para los temas de la inserción internacional de Chile, los estudios de la política internacional. Creo que su actual directora es la doctora Dorotea López, me parece. Tuve la oportunidad de compartir conocimiento e investigación con académicos que me han parecido extraordinarios: Eduardo Carreño Lara, José Morandé Lavín, María José Enríquez Uzal. Y hay una parte de mí que todavía vive en todo esto, ¿no? Y luego la otra institución en la que tuve también la oportunidad de trabajar, de compartir conocimiento e investigación, es la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde tengo también enormes amigos y colegas: Bernardo Subercasó, María Eugenia Góngora, María Isabel Flis, el Premio Nacional de Historia Jorge Hidalgo. Y quiero recordar también, porque fue un hombre que me ayudó enormemente en mi inserción académica en Chile, que fue el profesor Eugenio Chaguán, director del Centro de Estudios Árabes de esa magnífica universidad. Por lo tanto, yo me siento muy honrado de estar aquí y efectivamente pues hablar de Chile, de la realidad de Chile de hoy en día, de su actividad presente, de su tiempo presente, también con algunas, lógicamente, algunas referencias y algunas miradas al pasado. Yo tengo que advertir que no voy a Chile desde el año 2016. Quiero decir que han pasado 5 años, ¿no? Siempre que converso con los amigos, con los colegas, dicen: Pedro, no sabes cómo ha cambiado Chile, no sabes cómo ha cambiado Chile, ¿no? Vivimos un tiempo de una enorme polarización, un tiempo en que quizá las formas de discutir, de plantear las discrepancias se han modificado. Bueno, yo me lo creo porque me lo dicen, lógicamente, pero yo pongo mi puntito también de duda. Y pongo mi puntito de duda porque uno entonces tira de su experiencia, de su trayectoria, de lo que ha vivido, de lo que ha compartido. Y es cierto que las sociedades cambian, lógicamente, hay procesos que alteran, que modifican, pero yo tengo también la impresión de que hay un componente muy importante, y a esto me quiero referir también, de racionalidad en la sociedad chilena, de racionalidad en la política chilena, que es lo que a mí me hace mantener, pues lógicamente, grandes esperanzas en cómo Chile y su sociedad, su gente, va a poder ir armando un futuro nuevo, porque Chile, entiendo yo que lo que está haciendo ahora de una manera, digamos que muy directa, es repensarse. Y se está repensando con una enorme profundidad. Y se está repensando en un espacio que desde mi punto de vista también es enormemente importante, que es la Asamblea Constituyente, ¿no? La Convención Constituyente, que ha dado, como lo decía el embajador, ha dado y dio salida en un momento muy difícil que estaba atravesando Chile, en el momento del estallido social, marcó una ruta de salida política, de acuerdo, que luego fue rubricado por los ciudadanos chilenos en aquella votación sobre el plebiscito. El rector Vivaldi, claro, nos ha hecho un panorama
muy completo, con mucha reflexión sobre este tiempo que vive Chile, sobre la realidad actual. Ha empezado un poquito con la contingencia, con lo más actual, con lo más inmediato, refiriéndose a cómo actores que han sido factores claves en estos 30 años de transición a la democracia y de consolidación a la democracia han salido en estos minutos, en estos momentos, al escenario público a plantear su posición, a definir su posición, a explicar el momento que se vive. Él no lo ha dicho quizá por prudencia, pero quizá estaba refiriéndose al expresidente Lagos, es posible, no lo sé. Yo le escuché unas declaraciones ayer, creo que fue en Radio Duna, donde, aparte de manifestar, lógicamente en el sentido de decir cuál iba a ser el sentido de su voto, explicó por qué era el sentido de su voto y cuál era el desafío político, social y económico que Chile vivía en ese momento. También el rector Vivaldi ha incidido en otra cuestión que yo creo que también es un motivo de reflexión interesante e importante, que es esta evaluación o esta, digamos que esta reflexión que hay que hacer sobre lo que fue la transición chilena, cómo se construyó la democracia en Chile, cuáles fueron los procesos que condujeron a una salida de una dictadura realmente atroz, cómo se construyó sobre la base pues de mucha, digamos que de mucho diálogo y de mucha conversación, un proceso de cambio que ha estado presente a lo largo de todo este tiempo, ¿no? También se refería al rector que seguramente estamos asistiendo al final de todo ese, digamos que de modelo de lo político. Yo creo que hay también una enorme desafección en la ciudadanía chilena actual sobre esa política o ese modelo de hacer política. Yo creo que esta reflexión también sobre la transición es enormemente interesante. Ha aludido también a otro factor que nos permite explicar la reacción o la situación del Chile actual, de la ciudadanía chilena, que tiene que ver sobre aquel modelo económico, social y político que de una manera tan salvaje se aplica y que tiene efectivamente un carácter fundacional, rector, porque es así lo que se quería, porque lo que se quería era una nueva sociedad. Y esa nueva sociedad, claro, era tan drástica en su cambio, era tan drástica en su modificación, que o se hacía a través de un método autoritario y a través de una dictadura, o no se hacía. Y esto yo creo que también es enormemente importante para poder hacer una contextualización de la reflexión de ese repensar Chile hoy en día, ¿no? Y luego ha introducido otros elementos también con los que yo me encuentro plenamente de acuerdo, que tiene que ver fundamentalmente con la educación pública, y que tiene que ver con la universidad y con la universidad pública. En Chile, rector, yo creo que podemos coincidir en esto, porque lo has manifestado así también. En Chile la educación se convirtió en un espacio de sociabilidad fundamental. Y la educación en ese Chile que contribuía a esta socialización de las relaciones, claro, permitía no solo el conocimiento, permitía no solo el aprendizaje, sino permitía también pensar el país que se quería construir. Claro, y ese modelo de educación es el que desaparece de una manera, digamos que tan dura, tan drástica, que estamos viendo a lo mejor quizá algunos de aquellos resultados, ¿no? Pues yo creo que efectivamente también es situar el debate en cuál es el papel de la universidad, el de la universidad pública. Pero estamos hablando de la Universidad de Chile, también el embajador se ha referido en su intervención. No podemos
no podemos ignorar que la propia construcción de la República de Chile, que el sistema republicano chileno, que la construcción de la República de Chile está íntimamente ligado al papel de la Universidad de Chile y que ha jugado siempre una dimensión institucional enorme. Y ahora también. A mí me alegró enormemente ver que durante la campaña electoral la Universidad de Chile organizó en la Casa Central, creo que fue, un debate entre algunos de los candidatos, no estuvieron todos, un debate en el que se habló de ciencia, en el que se habló de desarrollo, en el que se habló de innovación, en el que se habló de crecimiento, pero en el que se habló también de la problemática que tiene que ver con las cuestiones de género, que tiene que ver también con la realidad de los pueblos originarios. Claro, que una universidad pública sea capaz de organizar un debate en torno a estas cuestiones, yo creo que también nos permite concluir sobre el grado de reconocimiento que tiene esa institución a nivel de la opinión pública chilena y de la sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que también participar de esta idea, ¿no? Claro, cuando hablamos o cuando vemos los orígenes del estallido social, pero uno puede pensar, bueno, pues sobre todo uno que es historiador, que es mi caso, es decir, ¿esto es resultado de una ruptura abrupta o es una tendencia que se veía, digamos, que se iba pergeñando ya de un malestar que se iba acumulando en la sociedad chilena con el paso del tiempo, ¿no? Claro, y en esa movilización que tiene que ver con las insuficiencias del modelo, con sus limitaciones, pues uno recuerda que desde el año 2006 los estudiantes de secundaria en Chile se estaban movilizando, uno recuerda que efectivamente desde el año 2011 y 2012 los universitarios chilenos se estaban movilizando, es decir, que la educación y el tipo de educación que se recibía era un elemento central de los debates de la sociedad, junto a otro rector, indudablemente, ¿no? que tenía que ver con distintas, digamos que, limitaciones o insuficiencias de la sociedad chilena, ¿no? Bueno, yo creo que este es quizá también otro elemento que nos puede conducir en el conversatorio. Me ha resultado muy interesante, rector, que creo que la única alusión a un personaje político que has hecho es a Bachelet II. Claro, el segundo mandato de la presidenta Bachelet desde el año 2014. Yo creo que ese, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo creo que ese es un momento especialmente interesante, desde el punto de vista político, especialmente interesante. Porque es en ese momento cuando se plantean, a nivel por lo menos de lo que yo recuerdo de lo que eran las propuestas electorales, grandes elementos de reforma. Se hablaba de reformar la Constitución, se hablaba de reformar el sistema fiscal, se hablaba de terminar con el sistema binominal, se hablaba de la gratuidad de la enseñanza. Además, en una, digamos que, estructura política, en fin, que fue aquello de la nueva mayoría, ¿no?, que integraba a actores que no eran solo los de la antigua concertación, ¿no? Yo creo que hay un momento de una cierta, digamos que, retomar la capacidad de reforma de las instituciones para poder evitar quizá situaciones como las que luego acabaron produciéndose, ¿no? Bueno, lamentablemente aquello no resultó, en fin, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con escándalos que afectó a toda la estructura política e institucional, yo creo que liquidó aquello, pero yo creo que había esa sensación en el 2013, 2014, de que efectivamente en un cambio social que ya estaba ocurriendo, desde la coyuntura de lo político se podían construir procesos de reforma. Bueno, estas son algunas ideas un poco, en fin,
que al escucharte, rector, me han parecido interesante subrayar o poner en valor. Bueno, a ver, uno respecto al segundo gobierno de Bachelet, es evidente que ella planteó, como muy bien tú dices, dar un paso sustantivo. La postdictadura, perdón, la resistencia a la dictadura se basaba en una alta valoración de lo que era la sociedad chilena pre-Pinochet y en un cuestionamiento muy drástico de los cambios que había hecho Pinochet. Ambas cosas después se van atenuando. Pero yo quería destacar, fíjate, de la muy, muy correcta valoración que tú haces de lo que fue ese segundo gobierno. A mí hay una cosa que la encuentro fantástica desde el punto de vista de política, independientemente de por qué se pudo o no se pudo, lo que sea. Yo mencioné una cosa en particular, que cuando ella instaura la gratuidad, revientan la gratuidad porque la gratuidad que iba a ser para las universidades del Estado, después se amplía, no hay problema en eso, a todas las universidades tradicionales, siempre el Estado chileno ha financiado a la universidad, pero en primer lugar, la gratuidad se mantiene en la lógica del voucher. La lógica del voucher es inventada para, supuestamente, permitir que los clientes en un sistema privado elijan cuál es de los privados oferentes, digamos, aquel que prefieren, con lo cual eso lleva a que una competencia entre tanto los postulantes al sistema universitario como las universidades que ofrecen el sistema. Para eso fue inventado el voucher. Jamás en la vida uno podría imaginar que esa es la forma como se financian las universidades estatales, y podemos volver sobre ese tema, que es muy importante. O sea, que todos aceptamos que el sistema más ultraliberal imaginable, de competencia, de capitalismo, etcétera, sea el sistema con el cual se van a financiar las universidades estatales en un país. Pero el punto que quería hacer, que para mí, y lo hago como una pregunta abierta, no que yo tenga un posicionamiento respecto a esto necesariamente, pero por favor reflexionen, por lo que fuere, el gobierno de Bachelet termina ofreciendo gratuidad al 60% más pobre de los chilenos. Hay un 60% de familias chilenas a las cuales se le dice de ahora en adelante, no, usted no se va a endeudar, no va a pedir préstamos, va a tener educación gratis. Y no hay un joven, un adulto, un abuelo en la calle con un cartel que diga muchas gracias, presidente y gobierno, por habernos dado esto. Yo no puedo interpretar eso sino como un grado de disociación tan grande entre el nivel político y la sociedad que ya prácticamente no hay diálogo. Y por supuesto también el descalabro del movimiento estudiantil en cuanto a su organización, perdón, no me refiero a muchos otros aspectos que tiene el movimiento estudiantil. Pero claramente, digamos, por generaciones y generaciones, cuando hablábamos los estudiantes universitarios representábamos el pensamiento de partidos políticos estructurados, cosa que se pierde totalmente y se produce ese acoplamiento. Esa dificultad para decir, esto que nosotros tuvimos como sociedad lo valoramos, esto que impusieron con la dictadura de Pinochet lo repudiamos y vamos a generar una sociedad nueva, conforme al momento que estamos viviendo, pero que de alguna manera haga que la gente se identifique con esos dos valores. Eso es muy increíble como ocurre, ¿me entiendes? Y se termina en definitiva, tal como mencioné yo, con cifras que fueron pocas, pero creo que más de lo cuenta no pueden ser. ¿Quiénes son los beneficiarios económicos del sistema de gratuidad, en definitiva, que es el gran logro que hace la presidenta Bachelet? ¿Y por qué en ese momento no hay una capacidad de conducir a la sociedad hacia un cambio? Y caemos en todas estas cosas en las cuales nos hemos estado envolviendo. Ahora, volviendo a los apoyos, sí, totalmente de acuerdo, Lago y muchos otros, y mezclando esto con la contingencia, mi interpretación no me corresponde a mí, fui muy categórico en decir lo que es el rol de un rector de una universidad estatal, pero si me piden que haga una interpretación de eso, a mí me parece que eso está indicando que quienes asumieron un apoyo incondicional a una determinada candidatura, estaban diciendo que la alternativa a ellos les parecía, porque lo dicen así, implica retornar al fundamentalismo que llevo, y es muy interesante que con eso concuerdan
Mucha gente que apoya al otro candidato y dice, fantástico, por fin de nuevo vamos a estar situados en una situación que nos permite plantear. Yo creo que una pregunta bonita, como pregunta académica, si quieren, es cuánto se parece el programa de un candidato y del otro candidato a lo que eran las posiciones que ambos sectores tenían hace 40 años o hace 50 años, ¿ya? Y eso creo que podría ser decisivo en replantear el debate desde un planteamiento que ha tenido hasta ahora que se basa fundamentalmente en el tema del miedo a la delincuencia, de la acusación más o menos fundada de quiénes son, dónde se genera la violencia, etcétera. Yo creo que, por lo tanto, creo que este gesto que han hecho esos políticos, incluyo a la candidata del Partido Cristiano que llevaba a la concertación, al Partido Socialista y a tantos otros candidatos que de alguna manera se sentían denostados. Yo soy súper cuidadoso, usted habrá visto en el uso del lenguaje. Nunca pongo yo las calificaciones, sino que cito o menciono lo que otra gente ha dicho. Me parece que ese gesto dice mucho y abre una forma muy distinta de ver la elección de segunda vuelta de lo que fue la forma como se visualizó la elección de primera vuelta. Ahora, quería tomar muy brevemente algunas cosas que usted dijo que me parece para mí son esenciales. Que en otras latitudes, yo creo que en Europa nadie creería que una universidad tiene la Orquesta Sinfónica Nacional, hizo el Servicio Nacional de Salud, fue la que encabezó el movimiento político para darle el voto a las mujeres, fue la que hizo el sistema de educación pública, informatizó al país. No sé si hay otro país en el mundo que el dominio del país, en nuestro caso .cl, como de ustedes .es, lo maneja una universidad. Y eso les indica que hay una influencia en la universidad enorme. Y tanto es así que cuenta la leyenda que cuando los Chicago Boys privatizaron el sistema universitario, les podría, no quise seguir citando, ¿ya? Dicen que uno no debe citar a gente que es demasiado... Pero bueno, pero cuando ocurre eso, ellos plantearon cambiarle el nombre a la Universidad de Chile, y retomo lo que usted muy generosamente dice, por lo cual creo que es una tremenda verdad en nuestro país. Y plantearon que, claro, le desmembraron las sedes regionales, le sacaron las pedagogías, le desmembraron todo lo que pudieron y querían cambiarle el nombre. Y, concordante con lo que usted señala, los militares nacionalistas del gobierno de Pinochet dijeron: un momentito, la Universidad de Chile es parte de la historia del país. Si jugamos con ese nombre y cambiamos ese nombre, estamos distorsionando la historia profunda del país. Y eso hace que la Universidad de Chile tenga un nivel de confianza hoy día que no tiene nadie, y por eso que vuelvo a un concepto que creo que es súper importante. Para mí, no defender intereses específicos significa que es posible la idea de bien común, porque si algo los Chicago Boys quisieron destruir, es que no hay tal cosa como el bien común. Es usted, señor, que tiene sus problemas, y es usted quien tiene que resolverlo, y usted verá cómo lo resuelve. Ese ideario nefasto es lo que es un ideario de la dictadura, es lo que hoy día existe la posibilidad de superar de nuevo con algo acorde a la historia real del país. Quizá sería también interesante poder hacer alguna aproximación a lo que, por lo menos visto desde fuera, nos pareció una manera muy lógica y acertada de superar aquellos momentos tan difíciles de octubre del 19, que fue el proceso constituyente, ¿no? Porque ahí, digamos que, a diferencia de lo que pasa en otros procesos de crisis, incluso de lo que estaba pasando en la región en esos momentos, que la crisis fue escalando hasta situaciones prácticamente de enfrentamiento completo, bueno, en Chile se supo y se pudo reconducir a través de ese acuerdo que llamaba a la posibilidad de hacer una nueva constitución que elaborara seguramente, y aquí retomo la interpretación de dos historiadores chilenos jóvenes que están ahora dirigiendo un monográfico en la revista de Sociología Histórica, Juan Radich Vega
y Romanel Andaeta Sepúlveda, de que esa asamblea constituyente, que le daba legitimidad democrática a todo el proceso, habría la posibilidad de construir un nuevo consenso social en Chile. Y esa asamblea constituyente, con esa legitimidad que tenía y con las características que se eligió, permitía seguramente enfrentar por primera vez y de una manera, yo creo que bastante seria, la relación del Estado con los pueblos originarios, por ejemplo. Permitía por primera vez plantear lo que era una reforma y una reconsideración del modelo económico y social. Permitía también profundizar en el proceso de democracia participativa en Chile, introducir en reformas que tienen que ver con AFP, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea de que efectivamente la Asamblea Constituyente, o así lo entiendo yo, permitía ese espacio de diálogo y de tolerancia que es absolutamente imprescindible para construir un nuevo consenso social para el Chile de las próximas generaciones, porque seguramente estamos hablando de esto. Yo creo que el rector Vivaldi es un convencido de la Asamblea Constituyente, de esta salida. Sí me gustaría un poquito dialogar sobre esto, rector. A ver, en primer lugar, efectivamente, nosotros prestamos un apoyo, respondimos también a un llamado de la Asamblea Constituyente desde el primer momento. En algo que no quiero sobredimensionarlo, pero el hecho concreto es que cuando empezó a funcionar la Asamblea, la Convención Constitucional, hubo vacío administrativo inexplicable. No tengo por qué suponer ninguna intencionalidad en ello. Pero el hecho concreto es que esta Convención Constitucional no tenía lugares donde reunirse, no tenía infraestructura básica, digamos, sistema de micrófonos, registros, etc. Y nosotros habíamos ya establecido desde la Universidad de Chile nuestra voluntad de colaborar con la Asamblea en todo lo que quisiera. Y hay un momento que se produce ahí en la cual la mesa de la Asamblea concurre a la Casa Central de la Universidad de Chile, que creo que es un momento de profundo significado, valor y yo me atrevo a decir dramatismo, que culmina con decir, bueno, si el gobierno no le ofrece todas las necesidades, cuenten con nosotros para que nosotros los ayudamos a implementar esto en otro lugar y cuenten con nosotros para hacerlo aquí mismo en la Casa Central de la Universidad de Chile. Y llegamos a acuerdo. No fue necesario hacerlo, si bien ha habido varias actividades de la Asamblea que se han realizado en la Casa Central de la Universidad. Pero en ese momento creo fue realmente para reflexionar, porque eso es raro de nuevo que se da en el país. En el salón Andrés Bello de la Universidad, con la magnífica estatua de Andrés Bello como una suerte de manto protector o amparador, con lo que usted quiera llamarlo, una mesa en la cual estaba la presidenta de la Asamblea Constitucional, a un costado el vicepresidente, al otro costado el rector de la Universidad de Chile. Y eso creo que simboliza el compromiso de la universidad con un proceso de cambio con la República. La universidad es en un cierto sentido, ya mucho más que en ninguna parte, ninguna universidad, un factor fundante de la República. Y entre paréntesis aprovecho de decir, en esta República recién aparecidas, digamos, ya, estas fueron verdaderas torres de construcción, la universidad en toda América Latina, en pocas partes como en Chile. Y creo que el otro factor, para ser claro, que si me pidieran definir a la Universidad Latinoamericana, ese es un factor, y el otro es la sensibilidad social, porque está rodeada de tanta injusticia, el estudiantado está tan inmerso en una situación que suele ser mucho más sensible al tema de la estudiantil y a la política. Pero vuelvo a la Convención Constitucional. Nosotros hemos ofrecido toda nuestra infraestructura, hemos hecho repositorio, Juan Gabriel ha sido un factor muy importante en todo este trabajo, por lo tanto hemos elaborado documentos, hemos convocado a personas fuera de la universidad para estructurar un pensamiento que sea un aporte a la Convención Constitucional, hemos generado todos los repositorios,
Pero también quiero ser muy enfático en que lo hemos hecho siempre desde un principio, que es aquí quienes tienen que tomar las decisiones, debatir, entender y proponer son los elegidos por el pueblo de Chile para la Convención Constitucional. Nunca ha habido una aspiración desde la arrogancia, desde un supuesto mejor saber o como queramos llamarlo de parte de la universidad. Por el contrario, la universidad está al servicio de la Asamblea Constitucional para la construcción de una nueva Constitución. Es evidente que hay una coherencia entre una Constitución y un modelo de sociedad. Tanto es así que cuando Bachelet II, que usted estaba recordando, o sea, el segundo gobierno, la presidenta Bachelet, propone la gratuidad, no es la clase política, no es el Parlamento, ¿ya? Y también, si hemos de ser justos, perdón, digo de inmediato, muchos parlamentarios, porque tampoco uno puede votar a bulto, que los reformistas, muchos parlamentarios jugaron un rol clave en impulsar el restablecimiento de una universidad pública. Pero vuelvo al punto, en ese momento, originalmente, la gratuidad iba a ser, como modelo iba a ser para las universidades estatales. La política lo amplía a las universidades tradicionales, con lo cual, insisto, en temas financiamiento no tenemos problemas. En temas funcionamiento, misión, visión, es distinto, pero en temas financiamiento no tenemos ningún problema en que, como siempre se ha hecho en Chile, las universidades privadas tradicionales reciban fondos del Estado. Pero hasta ahí había llegado, hasta que se instaura de que no se puede discriminar entre un estudiante, porque esto es plata para los jóvenes, no se puede discriminar entre el joven que va a una universidad privada y el joven que va a una universidad tradicional. Nunca la expresión una moneda dos caras había sido más certera, porque también eso mismo se puede decir, no se le puede dar fondo a la Universidad del Estado si no se da el mismo financiamiento a los dueños de las universidades privadas, ¿no es cierto? Bueno, esa discusión, el Parlamento, por enorme mayoría, determina que la gratuidad no puede aplicarse al sistema de universidades privadas nuevas. ¿Quién revierte eso? Muy apropiadamente, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice, esto va en contra de la Constitución de 1980. Y probablemente tengan toda la razón, que centra en los derechos de los individuos y por lo tanto no se puede discriminar entre un joven que va a la Universidad de Chile y un joven que va a las universidades privadas nuevas. Por eso que la Constitución juega un rol en la cotidianidad, y eso es lo que la gente tiene que entender. Juega en la vida cotidiana, la decisión, en cómo se da la salud, cómo se hace la previsión, etc. La Constitución del 80 y lo que quisiéramos fuera una nueva Constitución son aquellos que le entrega coherencia al sistema de un modelo de sociedad. Yo me tomé la molestia de leerme los programas electorales de los distintos candidatos. Es fácil, entra en CERVEL, en el Servicio Electoral de Chile, está perfectamente identificado, estaban los candidatos que concurrían a las elecciones y estaban sus programas electorales. Bueno, uno es un universitario y por lo tanto tiene inclinación, lógicamente, a ver qué es lo que se plantea desde el punto de vista de la educación o el concepto de la educación, ¿no? Yo creo que, aquí voy a hacer una declaración impersonal, indudablemente, ¿no? Yo creo que ser universitario es una forma de entender la vida, es una forma de entender la vida en la que hay una dimensión crítica de la realidad que nos rodea, porque solo a través de la crítica el conocimiento avanza, pero también tiene un componente enorme de tolerancia, de valores que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con entender al otro, con ponerse en otras situaciones. Yo creo que estos son factores esenciales, ¿no? Hace unos años el Premio Nobel de Literatura Saramago vino a la Universidad Autónoma. Siendo rector Ángel Gabilondo se le concedió el doctorado honoris causa. Y antes de la ceremonia académica, Saramago llamó al rector, le dijo: rector,
al margen de la ceremonia de investidura como doctor honoris causa, me gustaría que hubiera un encuentro con los estudiantes, algo más informal, ¿no? Por supuesto, se le organizó un encuentro con los estudiantes y con el profesorado, una sala de juntas que estaba hasta arriba. Y cuento esta anécdota por lo que dijo Saramago, y luego retomaré lo que estaba diciendo. Saramago, allí en esa declaración con los estudiantes, vino a decir que educar y enseñar no es lo mismo, que son complementarios, pero son diferentes, ¿no? O sea, enseñar en realidad es la transmisión del conocimiento, para formar abogados, economistas, ingenieros. Pero educar es esa enseñanza con valores. Con valores que tienen que ver, bueno, con lo que yo creo que antes he dicho, la tolerancia, la solidaridad, la comprensión del otro, etcétera, etcétera, para en definitiva crear ciudadanos comprometidos, dijo él, y añadió, buenas personas. Bueno, a mí aquello se me quedó grabado y la verdad que siempre me ha hecho reflexionar. Y vuelvo a lo anterior. Cuando empezaba a leer los programas electorales de los distintos candidatos, me ha chocado enormemente uno en el que se afirma de una manera taxativa que lo que se pretende en el marco de la educación es una sociedad en la que el alumno sea, y cito textualmente, un subordinado del maestro. Yo llevo más de 30 años impartiendo docencia, rector, trabajando en la universidad. Yo nunca he entendido que el aula sea un espacio para subordinar a alguien, porque eso está en las antípodas de todo esto, ¿no? Claro, subordinar significa que uno impone de una manera, digamos que casi arbitraria, ¿no? El aula tiene que ser otra cosa, el aula tiene que ser un espacio efectivamente de transmisión de conocimientos, de formación, de acentuar la dimensión crítica de los estudiantes, de los chicos y chicas que están en estos procesos de formación que son claves para su futuro, alentar su conciencia crítica, su interés por el conocimiento, ¿no? Por estos valores, pero desde luego este sentido de la subordinación me resultó enormemente sorprendente. Había también en ese programa electoral otras cuestiones que hablaban de suprimir algunas entidades educativas que, para quien ha vivido en Chile o en América Latina, sabe que tiene una referencia fundamental, como es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ¿no? Flaxo. Bueno, claro, quiere decir que cómo estas propuestas o estas, digamos que, formulaciones, para quienes vivimos o entendemos la educación y la formación, resultan tan sorprendentes y tan chocantes. Pienso que eso tiene mucho que ver, en primer lugar, con el enfoque de cuando hay un problema, si uno se va a orientar a cómo soluciona el problema o si uno va a tratar de entender cómo se generó el problema. Y en el caso del descontento estudiantil, que en Chile fue clave y no es raro que un político que quiera realmente poner orden en el país lo asuma, ¿ya? Ustedes saben que el estallido social parte con manifestaciones estudiantiles por una alza de tarifa del metro y parte por saltar los contingentes y no pagar, y mucho antes siempre es clásico, el 2011 también fueron los estudiantes, etc. Y probablemente lo que haya detrás de eso sea la intención de nuevo de restaurar el orden por imponer autoridad, lo cual es una estrategia. Lo que es llamativo que los contrarios a eso no sean capaces de imponer el otro punto de vista, que es decir, mire, a mí lo que me importa
es entender por qué se genera esto. Perdóname si me aparto del tema de educación. No. Para mí no cabe ninguna duda que el tema delincuencia es profundamente motivado, incentivado por algo. ¿Cómo no va a tener que ver con la delincuencia que a mí me digan, mire, usted se importa a sí mismo, señor, el prójimo no le importa? Una vez que me han adoctrinado en eso, me es mucho más fácil, supongo yo, ir a robarle al del lado que si yo diga, mire, esta es una persona con la cual usted tiene que solidarizar, trabajar en conjunto, etc. Eso nunca ha sido planteado en términos de cuestionar, porque el tema desde esa perspectiva es decir, hay un problema, hay que solucionar el problema. Tenemos estudiantes díscolos, hay que ponerlos en orden y hay que impedir que sean díscolos. No preguntarse por qué estos estudiantes son, de alguna manera, rebeldes, o como queramos llamarlo, o no quieren restringirse a las normativas. Y ese punto creo que es crítico en la forma como se ven los problemas. Por un lado hay desorden, hay que imponer el orden. A mí me parecería bastante más sensato que nos preguntáramos, ¿hay desorden? ¿Por qué el desorden? ¿Qué factores objetivos hay que nos permiten que se desarrolle esta otra forma, esta forma que no es complaciente con lo que nosotros estamos tratando de imponer como orden? Yo creo que ese es un punto fundamental poner, pero creo que ahí sí que como en ninguna parte el tema valorativo es absolutamente clave, porque en los términos más simples no se me ocurre un mejor ejemplo de condiciones materiales de algo que determinan una forma de generar valores y entender que decir, en el caso A, señores, tengo educación gratuita para formar a un médico. Como salimos todos los médicos de mi generación, el pueblo de Chile a mí me dio la oportunidad de ser médico, me dio la educación, me dio la formación, yo tengo que retribuirle, primero me voy a ir como, aparte de ser especialista, voy a estar trabajando en algún lugar rural, tal como era la medicina en ese momento. Tanto es así que mis compañeros de curso, que fue un curso excepcionalmente exitoso, y yo lo vinculo con el ambiente que se vive en Chile, en el momento en que nosotros estábamos en esas edades, todos ellos los que salieron del país y tuvieron mucho éxito afuera, lo único que estaban preocupados volvían a decir, ¿cómo yo puedo retribuir? Porque te decían, a mí Chile me formó, me entregó una formación de médico maravilloso, yo a donde fui era tan buen médico como el que más, y nunca he tenido la oportunidad de retribuirle a mi país lo que hizo por mí. Eso es totalmente distinto, es obvio que no puede ser igual alguien que dice, mire, yo tuve que sacrificar a mi familia, yo tuve que endeudarme, yo tuve que pagar por esto, estoy hasta el día de hoy pagando las cuotas de este préstamo que me hicieron contraer para poder hacer la educación en un sistema privado al cual le he pagado no sé cuánto dinero, ¿ya? Y yo estoy totalmente endeudado, tengo que recuperar eso, no me pidan que sea altruista además. Entonces, es tan obvio ese ejemplo, respecto a la idea de los valores, que ahí los valores ni siquiera necesitan que un profesor de una clase destacando lo que significa altruismo, egoísmo. Es una cosa que está metida en la esencia misma material de cómo se financia el que yo llegue a ser profesional. O me lo financia mi país y me forma como médico, o yo me endeudo y quedo pagando de por vida, y es algo que yo me compré para mí, y está en mi propiedad privada como quisieran que todo lo fuera. Yo no sé si podemos hacer, claro, es decir, abrir la intervención a las personas que nos acompañan esta tarde aquí, darles las gracias también por su presencia, que yo no sé si lo hemos hecho. Gracias, rector. Yo tengo una pregunta respecto de lo que venís comentando. También desde el desconocimiento, porque yo no soy chileno, pero sí tengo un aprecio especial hacia Chile. Y me llama la atención un poco lo que se ha vendido, ¿no?, de Chile como país a nivel de Latinoamérica. El país que mejores instituciones tiene, el país que más ha reducido el índice de desigualdad, el país que mejores calificaciones saca en términos educativos de la región, es decir, un país que quizás, y es, repito, lo que se vende, envidiable, ¿no?, a nivel de América Latina. Eso es así. Y sigue ese modelo que ustedes planteaban, ¿no?, que viene quizás después de la dictadura de Pinochet.
Entonces, en este contexto, ¿cómo se explica el estallido social? O sea, ¿cómo se explica que una sociedad que aparentemente ha crecido muchísimo y se ha desarrollado muchísimo todos estos años, sale y propone una nueva constitución que en una primera instancia se piensa, oye, no es la solución una constitución, ¿no? Quizás para todo el problema y las reformas que quizás tiene que acometer Chile, que sin ninguna duda harán falta, ¿no? Y bueno, esa es una pregunta. Y la otra también que tiene que ver, que es, hay una reacción quizás del pueblo chileno a la Asamblea Constituyente votando por un candidato de, digamos, no sé si extrema derecha, pero una derecha conservadora. Entonces, ¿cuál es la lógica en ese sentido y cuál es vuestra apreciación? Gracias. La primera pregunta ya tiene que ver con el éxito del modelo. Ahí hay muchas cosas, no quiero reiterar problemas, pero por ejemplo, hasta qué punto, si miramos solamente el PIB, estamos entendiendo lo que está ocurriendo en una sociedad. Y se ha puesto mucho el ejemplo, recientemente está muy de moda hablar de Perú, que tenía unos PIB maravillosos de crecimiento, y ocurre que la realidad del país es muy distinta desde el punto de vista de su organización social. En el caso de Chile, claramente hay una desigualdad. Uno podría especular algunas cosas que no dejan de ser interesantes, como una sociedad que permanentemente te coloca lo material como símbolo del éxito y te empuja permanentemente a cumplir con las condiciones que te deberían entregar un estatus de éxito en la vida. Es decir, a ti te fue bien o no te fue bien en la vida en función que hayas conseguido tales o cuales cosas. ¿Hasta qué punto no estás simultáneamente generando una gran sociedad de frustrados? ¿Ya? Y hasta qué punto, por definición, una sociedad que te va empujando siempre, digamos, por ejemplo, un mayor consumo, porque es una cosa muy obvia y muy dicha por muchos, ¿ya? No va a generar al mismo tiempo necesariamente una sociedad de muchos frustrados, de muchos, nunca vas a tener una satisfacción. Todo eso se ha dicho y se ha considerado, pero a mí me parece notable en quienes han hecho una muy importante figura, a quien yo respeto y estimo mucho en el ámbito del manejo de la salud en Chile, en un momento dado, dice una cosa que deja a todo el mundo con insólito. Dice, es que la verdad es que cuando tomamos las medidas sanitarias nunca nos imaginamos el grado de hacinamiento que había en tan vastos sectores de la población. Es como increíble, o sea, cómo un gobierno reconoce que no tiene idea cuáles son las condiciones de vida de la entonces, ¿cómo se miden estos valores? Ahora, que en Chile hubo, en muchos puntos de vista, avances sustantivos, no cabe duda, pero también fue una sociedad brutalmente desintegrada, brutalmente desagregada. Lo que usted decía respecto al gobierno de Bachelet, bueno, en un momento en el cual los mismos parlamentarios que habían sido elegidos sacándose una foto con ella, cada cual estaba preocupado de su propio circuito electoral, que es muy propio de la política actual. Entonces tú te desentiendes de problemas de largo plazo, sustantivos, y te quedas con una suerte de minucia. Eso también es parte de la forma como se organiza una sociedad. Y eso también explica entonces el grado de composición que en definitiva lleva a que, como traté de explicar yo en el ejemplo que ponía, de que no había un movimiento social que apoyara, aplaudiera y agradeciera la gratuidad. Era sencillamente un desacoplamiento de la parte política, de la conducción política de la sociedad con lo que era la sociedad en su contexto real. Entonces, eso, y lo otro que está en tu pregunta, que creo que de alguna manera lo dije, pero aprovecho tu pregunta para reiterarlo, hubo una percepción poco menos de que Chile le estaba mostrando al mundo el futuro de la humanidad. Y esto mediatizado por Friedman y sus discípulos y sus seguidores en Chile. Entonces, esa sensación de que, yo más que decir lo mucho que logró Chile, yo pondría la pregunta al revés, para que le diera una vuelta. El significado que tiene el fracaso de este modelo de sociedad en Chile. A lo mejor es mucho mayor que el que podría tener este fracaso en cualquier otro país que de alguna manera incorporó medidas neoliberales, pero no hizo este credo profundo que hizo Chile. Por lo tanto, eso es una cosa que también ha estado en la forma como se promueve Chile, ¿ya? Y que no tiene que ver con, por ejemplo,
a lo mejor yo te respondo, otra forma de responder tu pregunta es, oye, ¿y no crees tú, por ejemplo, que el nivel cultural de una población es fundamental para que sea feliz y esté tranquila? De hecho, si tú ves los países que dicen ser felices, tienen altísimo nivel, no estoy haciendo una tesis de esto, pero te digo, ¿no debería ser ese un tema de preocupación? ¿Cuánto leen los chilenos hoy día? ¿Qué cine tienen? ¿Qué teatro tienen? ¿Cuánta actividad cultural? ¿Cómo se promueve la actividad cultural? ¿Cuántos fondos se destinan? Como incluso estoy pensando en países vecinos, que destinan fondos muy importantes a la cultura. ¿Ha estado eso presente en el modelo de sociedad chilena? ¿No es todo eso parte de aquello que te lleva a un descalabro en el cual la sociedad sencillamente no encuentra homogeneidad? Una de las cosas más importantes que muestra la pandemia es el problema del individualismo y tú pierdes visión sistémica, tú dejas de ver a la sociedad como tal, como un sistema, y te quedas con este conjunto de individuos, entonces descuidas salud mental comunitaria, no teníamos, descuidas atención primaria en salud, descuidas un montón de cuestiones que te configuran un quehacer de la sociedad mucho más allá del PIB, mucho más allá del PIB, porque esa es, por usar una expresión, el alma que te mantiene cohesionado en la sociedad. Entonces, ese reduccionismo que está en el Estado que dicen a Chile le fue tan bien como modelo, ¿ya? ¿Por qué la gente está descontenta? Tiene que ver con todo esto. E insisto, para mí el mejor ejemplo es la destrucción de la cohesión social, que implica el desmantelamiento de la educación pública. No entender que esa educación pública en la que efectivamente se juntaba gente muy distinta de origen social era fundamental para la cohesión social. Y ahí yo creo que ellos, ¿no?, los neoliberales extremos, cavan su propia tumba, ¿ya? Ahora, el problema está que por muy determinista que uno sea, cuando alguien cava su propia tumba habrá que darle un empujoncito para que se meta en la tumba, ¿no es cierto? Y eso aparentemente no se dio mucho, ¿ah?, o no se supo hacer, ¿ya?, en este contexto. Pero bueno, eso creo que tiene mucho que ver con los problemas. Ahora, respecto a lo otro, o sea, ¿por qué la gente vota por quien vota? Creo que es una cosa que uno tiene que asumir desde el respeto. Creo que uno puede hacer un análisis. Para mí una cosa central es cómo tú usas el factor miedo, y no lo digo siendo peyorativo con nadie. Yo creo que hay un factor de incerteza, de seguridad. Se promueve la idea que hay un determinado grupo que lo que quiere, que promueve la violencia, que es responsable de ella. No estoy seguro, o sea, yo diría que eso no es así, pero no estoy muy seguro que ese grupo haya hecho muy bien las cosas como para dejar en claro que no fuera así. Creo que ha habido una suerte de aprendizaje también. Creo que es interesante los paralelos entre paréntesis, entre España y Chile son muy interesantes. La experiencia del pinochetismo y el franquismo, lo que vino después de eso, ¿ya? O hay otros paralelos que son interesantes, como el hecho que fueron 2 de los 3 países en el mundo que tuvieron gobiernos de Frente Popular, muy importante para Chile el haber tenido durante 10 años un Frente Popular que hizo una política de sustitución de importaciones, generó la Corporación de Fomento, fue un cambio muy importante en la economía. Esos paralelos sería interesante, ¿eh? Sería muy interesante que los discutiéramos. Creo que es un tema muy relevante. Traté de decir que muchos de estos problemas tienen que ver con todo el mundo, pero volviendo a tu pregunta, pienso que hay un momento en el cual, si tú no eres capaz de garantizar una estabilidad y una seguridad a la ciudadanía, terminas con este discurso tan fácil, que el discurso antipolíticos, un discurso muy desagregado, un discurso de buscar qué es lo que cada persona, cada individuo puede sentir como un problema y ofrecerle una solución, y sobre todo descalificar al resto por esta cosa que me parece tan central, que es decir, a la violencia la vamos a manejar a través de la fuerza, y no vamos a tratar de entender por qué se genera estos fenómenos de incluso de delincuencia, de violencia o lo que fuere. Y aprovecho esto sí también para reafirmar algo que Pedro decía, que me parece de la mayor importancia, que son las grandes deudas arrastradas de la sociedad, que otra cosa que está implícita en tu pregunta, pero que rara vez se conversa. Nadie habla de qué significa, por ejemplo, la rabia que se genera hace 2 años, 3 años atrás, perdón, 4 años atrás, en el movimiento feminista, que para variar en la Universidad de Chile, obviamente no es que hayan feministas
que estén haciendo la revolución porque se les ocurrió. ¿Qué duda cabe que se arrastra secularmente una discriminación y una falta de oportunidad donde al daño se le agrega el insulto, porque se le dice a las mujeres, ustedes no son tan buenas como los hombres porque ustedes biológicamente, lo cual ya es un disparate de marca mayor. Y eso tú te vienes a sorprender ahora de que haya rabia en las mujeres por la forma como han sido tratadas por siglos. Y lo mismo con los pueblos originarios. Nunca Chile ha sido capaz de enfrentar el tema de los pueblos originarios. Te vas a sorprender ahora de que tienes que entender cuál es la dinámica que genera los problemas y a partir de eso racionalmente invitar a una solución. Eso yo creo que explican las dos cosas que tú señalas. ¿Por qué este modelo de sociedad es tan incoherente? ¿Y por qué aparecen estas contradicciones entre por quién la gente vota en una elección u otra? Pero para mí tienen una lógica mayor o son más fáciles de entender que el primer impacto que te dice, pero que es un poco chocante. Gracias por la pregunta. Estamos aún a tiempo. Sí, adelante, por favor. Perdón, bueno, muy buenas noches. No veo. Antes que nada, agradecido por el conversatorio. Soy boliviano y creo que ya somos compañeros de territorio. Y también una felicitación al pueblo chileno, ¿no?, por la madurez política que ha hecho, pese a que sabemos que el 2019 la conflictividad social ha conllevado a que pueda existir una constituyente como tal y posterior modificación a una constitución que va a haber, valorar porque ha primado el interés mayor, que es el pueblo y el bienestar del pueblo, no en el caso como en el caso de Bolivia, que también tuvimos un fenómeno parecido, pero motivado por un interés político muy personal, por un empoderamiento de poder. Me tocó estar en Chile más o menos después de los movimientos ellos que hubo por allá y veías un verdadero campo de batalla, ¿no? Los centros comerciales cerrados, las puertas tapeadas y demás y te decías ¿qué pasó? Porque te escuchabas por noticias, por televisión y demás y decías ¿qué pasó con todo esto? Y empiezas a hablar con la gente común, con el taxista, con la cafetería y demás y empiezas a tener una percepción de lo que pasa, ¿no? Y la gente te decía... Y ahí siempre la pregunta, y es una pregunta que lanzo, decían, nos ocupamos tanto los chilenos de querer ser un país de primer mundo que nos olvidamos de los problemas que todavía tenemos o nos olvidamos de que Chile también es un país que hay dos Chiles, un Chile de primer mundo y también un Chile de tercer mundo, donde hay pobreza, la educación, tenemos el problema de las AFPs, tenemos el problema de salud, los cuales no se han resuelto. Nuestros indicadores son muy buenos, indicadores genial, pero también hay los problemas de los chilenos son los problemas que tenemos esos que nunca los hemos resuelto. La pobreza y esos problemas que los tiene tu país, países de tercer mundo y demás, ¿no? Entonces, ahí siempre quedó la pregunta de decir, no, a ver, ¿qué es lo que pasó en Chile? Esa conflictividad social, y creo que va con la pregunta que me antecedió, ¿no? Justamente va a ello. Muchas gracias, sí. A ver, lo primero, cuando tú hablas de estas cosas que no se quieren asumir y que tienen que ver con profundas desigualdades, es increíble si tú miras, por ejemplo, los resultados de las pruebas de admisión a la universidad, los resultados que tienen el 8% que va a la educación privada con el 92% que va al resto de la educación y cómo puedes también segmentar. Es increíble también cómo estas cosas se vinculan a otros factores, como por ejemplo, cómo repercute en el ingreso a la universidad, por poner solamente un ejemplo. Pero eso no es tema, eso está bastante incivilizado en el país, ¿ya? Y por el contrario, tú de repente obtienes movimientos que están en contra de la prueba de selección a la universidad, que como hemos dicho 1.000.000 de veces, como estar en contra de los termómetros, cuando tiene una pandemia de fiebre. O sea, tienes que entender qué es lo que genera esta tremenda discriminación en el país. Tú tienes toda la razón cuando dices que realmente hay un Chile for export y hay un Chile que es el Chile real de la convivencia. Yo espero también que esto sirva para asumir una realidad. Yo le doy la mayor importancia
a esta cosa inédita y sorprendente, esa es la verdad, mucho mejor palabra que inédita es sorprendente, de asumir el tema de los pueblos originarios, que es un tema que entre que se oculta, que no se quiere ver, etc. Y en Chile especialmente es un país que nunca quiso asumir eso. Yo creo que eso va a ser muy importante, porque en la medida en que resolvamos que enfrentemos esos problemas, vamos a tener la posibilidad de generar una cultura distinta en un continente. Yo creo que ahí es clave la relación con Europa, o sea, como entendernos en cuanto a la hibridación que ocurrió, sin entrar a discriminar o sin entrar a rehuir el problema, porque claro, no es un problema fácil, ¿ya? En eso estoy de acuerdo. Pero yo creo que es un problema que tarde o temprano hay que enfrentarlo, a lo mejor de a poco, a lo mejor no, pero es un problema que va a ser clave para el futuro de América Latina. Y esa pregunta yo la asumo desde el punto de vista de América Latina. Tu pregunta me sirve para también plantear una cosa que creo que tú, si estás viviendo acá, como supongo que lo haces, ¿ya? Para ti va a ser un problema cotidiano. Y es, en el mundo multilateral, ¿cómo consideramos Europa y América Latina? ¿Cómo consideramos debe ser nuestra relación? No necesito decir que la influencia cultural de Europa sobre América Latina es única, no creo que haya otro territorio en el mundo donde haya remotamente el grado de influencia desde el idioma en adelante, ¿ya? Como la hay entre estos dos sectores en un mundo que hoy día no es bilateral, que es multilateral. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros desde la Universidad de Chile estamos en conversaciones muy avanzadas y tenemos un proyecto muy serio, muy desarrollado, de tener un centro productor de vacunas en Chile de una empresa europea. O sea, esas cosas se dan tanto al nivel en este caso del tema de ciencia y tecnología, como el tema de influencia, porque claramente una vacuna implica hoy día, un trabajo conjunto de vacuna implica una oportunidad de influir, como el tema mucho más amplio y a mi juicio mucho más valioso y significativo, que es el tema de entendernos en la cultura y entendernos en el arte y entendernos en los valores. Entonces yo creo que hay que partir por una gran deuda, sobre todo en Chile y otros países, notablemente Bolivia, están mucho más avanzados en cuanto a entenderse y asumirse, ¿ya? En su condición de cultura originaria. Y yo creo que lo que haga Chile ahí va a ser muy importante para reinsertarlo en esta conversación dentro de América Latina. Pero ya que estamos acá, es muy importante repensar, refundar esta relación entre América Latina y España, y Europa en general. Bueno, pues nos quedamos entonces con esta frase final del rector Vivaldi, esta manera de repensarnos, también de reencontrarnos entre Europa y América Latina, tanta historia, tanto presente y tanto futuro también, rector. Futuro en el que los jóvenes, los estudiantes, las próximas generaciones son las que yo creo que van a hacer la gran apuesta. Yo creo que concluimos así el conversatorio. Ha sido un placer, rector. Muchas gracias a todos ustedes por acudir aquí a Casa América, y pues ojalá que efectivamente lo que nos decía el cartel, del espejismo a un sueño lúcido, cambio social y cambio institucional para Chile, para América Latina y para las sociedades del mundo. Muchas gracias.